Estamos acostumbrados últimamente a escuchar por la pandemia, como es lógico, que haya ciertas limitaciones y que se nos diga lo que no podemos hacer. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pero yo quisiera en esta oportunidad hablar a través de la palabra de Dios que sí puedes. Y quiero hacerlo en el sentido de ver cómo podemos de esta manera llegar a poder superar completamente un problema que para muchos hasta el momento les ha inhibido el poder actuar como desearan actuar, y es el complejo de inferioridad. Vamos a estar entonces viendo qué es lo que el Señor tiene que decirnos, Dios nos tiene que decir a través de su palabra. En nuestro trato con los demás, sin duda habremos observado que las personas actúan de acuerdo con el concepto que tienen de sí mismos. Ya se reconoció esto en los tiempos apostólicos, y por eso Pablo nos aconseja lo que vemos en Romanos capítulo 12 y versículo 3. O sea, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Notad allí que no solo nos advierte que no debemos tener un concepto demasiado elevado de nosotros mismos para no creernos superiores a los demás, sino que además de esto, no debemos tener un concepto pobre, ya que Dios, es Dios mismo el que nos ha capacitado. Por tanto, nuestro concepto tiene que ser adecuado y suficiente para poder vivir vidas más plenas y ser más útiles en el servicio de Dios. Digo pues, dice Romanos 12:3, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que sí debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios mismo repartió a cada uno. Allí se nos señala el mal que está involucrado aquí, que en este caso es el complejo de inferioridad. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de complejo de inferioridad? Por eso tenemos que empezar por la comprensión adecuada de lo que es. La definición más corta es un sentimiento de insuficiencia. Una persona tiene un complejo de inferioridad si se imagina a sí mismo inferior a lo que realmente es y se siente avergonzado por ello. Hay una diferencia grande, por supuesto, entre el sentimiento de inferioridad y la realidad de la inferioridad. Una persona puede sentirse inferior y ser, no obstante, superior. Por eso, si buscáramos una definición de qué es un complejo de inferioridad, diríamos estado en que se presenta cuando un individuo no es capaz de compensar sus sentimientos normales de inferioridad. O sea que, ¿cuál sería entonces el retrato de lo que es ese complejo de inferioridad? La persona tiende a creer que es una víctima inocente e impotente frente a su problema de autoridad, de inferioridad. Es sentirse incapaz de hacer frente a las exigencias de la vida y de sus desafíos. Es huir de los compromisos, de las responsabilidades en vez de asumirlas.
La palabra de Dios tiene mucho que decir, pero vamos a lo práctico en cuanto a qué es lo que quiere decir el complejo de inferioridad. La descripción del que sufre del complejo de inferioridad, según un gran especialista en esto, el doctor Naramore, es que carece de aplomo, se ruboriza, se turba fácilmente. Se caracteriza también por el autoritarismo. Puede arrogarse autoridad sobre los que considera que son inferiores a él o ella. Además implica retirarse o aislarse de los demás. No le agrada participar en actividades sociales, prefiere la soledad. Yo creo que nos vamos dando cuenta por qué esto es algo tan negativo. Y luego busca atraer la atención, procura continuamente atraer la atención de los demás. Es, en todo el sentido de la palabra, una persona insegura. Pero seguimos esa descripción que estamos haciendo de lo que es el complejo. Es celoso o envidioso, referente a las posesiones o cualidades personales ajenas. Es susceptible y no soporta que se le compare con otros o ser criticado. Y lamentablemente siempre va a pasar esto, que se nos va a comparar con los demás y seremos el blanco de las críticas. También es temeroso de lo que hace no sea satisfactorio, al ser perfeccionista. Entonces, si no es perfecto, si no es tal cual que piensa él que debe ser, entonces empieza a sentir ese complejo. Esconde, oculta sus sentimientos de inferioridad, concentrándose en cultivar una característica que capte la atención y respeto del prójimo. Hacer algo para compensar por aquello que siente que es una falta en su vida. Y responde muchas veces criticando habitualmente a los demás como un esfuerzo por crear y mantener una más adecuada imagen de sí mismo. Por eso alguien ha dicho que la envidia no es más que el síntoma de una enfermedad llamada inferioridad. Y aún el famoso Napoleón Bonaparte, ¿se acuerdan de él? Decía, la envidia es una declaración de inferioridad. Por eso, digamos, las conductas del sentimiento de inferioridad son varias, por cierto. Pero ¿cuáles son las causas? ¿Qué es lo que nos lleva a ese complejo de inferioridad, a sentirnos inferiores a los demás? Las causas son múltiples. La palabra clave aquí vamos a usar la palabra despreciar, porque hay tantas de ellas. Primero puede deberse a defectos, deficiencias, desfiguraciones físicas reales o imaginarias, y muchas veces lo son, como por ejemplo de baja estatura, fealdad, cojera, tartamudez o cualquier desviación de lo que se considera normal. Aún el apóstol Pablo habló del aguijón en la carne de él y no podemos saber exactamente cuál era ese aguijón, qué era lo que le preocupaba tanto. Además, otra causa es la educación inadecuada, quizás por no haber tenido que trabajar desde una edad muy temprana. Puede deberse también a situaciones especiales de la infancia, la orfandad, ser el más joven de una familia numerosa o aparentemente el menos talentoso de la familia. Puede también haber sido la pobreza. Y así encontramos en la palabra de Dios justamente personajes que estaban en esa situación y que, sin embargo, con la ayuda de Dios pudieron superarlo, como el caso de Jabes y también de Amós. También puede deberse a los mismos padres a veces, demasiado exigentes, que llevan al niño a sentirse inferior o excesivamente críticos, dominantes, a los que quieren lograr a través de sus hijos lo que ellos no pudieron. Es decir, como ellos no pudieron triunfar, pero quieren que lo hagan sus hijos.
Es comprensible que Pablo considerara este aguijón como un obstáculo para un ministerio más amplio o más efectivo, y que en repetidas ocasiones le pidiera a Dios que se lo quitara. Ahora también, otras causas son el respeto exagerado. Hay que respetar, por supuesto, a lo que opinan los demás, pero el exagerado por las opiniones ajenas, sin someterlos a juicio crítico. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. También puede deberse, desde luego, a la excesiva humildad por temor al orgullo, a la presunción o a la jactancia, o sentimientos de indignidad ante la magnitud de la tarea a la cual se nos llama. A veces pasa eso, y así le sucedió a Moisés. Ese hombre preparadísimo, pero que sin embargo cuando Dios le llama, expresó inmediatamente que él no podía, que él no estaba en condiciones para hacerlo. Caso de Jeremías también. Pero cuidado, que allí ellos así ponían en tela de juicio que tanto el poder de Dios como su capacidad, la capacidad de Dios, es decir, para capacitarles. Por eso a Jeremías Dios le tuvo que decir: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Además, otra causa son las comparaciones con otros que se estiman como superiores a uno mismo. A menudo les atribuyen capacidades o poderes que no poseen. ¿Y qué hace? Les hace caer en la autocrítica. También puede deberse a las inferencias falsas o conclusiones equivocadas. Por ejemplo, decir: a nadie le interesa mi opinión, o todos se dieron cuenta de mi error, cuando no es así. También puede deberse, por supuesto, a aspiraciones exageradas, metas inalcanzables, más allá de nuestras lógicas posibilidades, o sin tomar en cuenta nuestra falta de talento. Por ejemplo, esto lo he visto muchas veces con respecto a las personas que piensan que tienen el don del canto y basta escucharlos para saber que no es así. Aspiraciones exageradas, metas inalcanzables. Ahora también el recuerdo de fracasos pasados, batallas que hemos perdido, que han dejado sus marcas, sus cicatrices y que no se quieren repetir. Alguien ha dicho: no soy cristiano porque sea fuerte y tenga todo bajo control. Soy cristiano porque soy débil y admito que necesito a Dios en mi vida. Y qué cierto que es esto. Que es bueno cuando tomamos esa posición y nos damos cuenta que necesitamos de Dios, porque solos no podemos. Así decía la palabra de Dios también: bienaventurado el hombre que tiene en ti, es decir, en el Señor, sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Ahí está la diferencia. Por eso alguien ha dicho, y como una especie de llamado especial: sigue creyendo, sigue orando, sigue luchando, sigue confiando. Pero luego agregó: Dios hará el resto. O sea que yo tengo mi parte que hacer, el resto el mismo Señor se va a encargar de hacerlo. También pensemos en sus consecuencias nefastas, por supuesto, del complejo de inferioridad, por el atentado que representa contra nuestro afán de superación y la barrera que constituye para nuestro éxito y triunfo personal. Es un contrapeso contra nuestras justas aspiraciones. Por eso es evidente la intervención de nuestro enemigo, Satanás. En su afán de que vivamos vidas inefectivas, estériles, vidas muy por debajo de lo que Dios tiene y desea para nosotros. Además, actitudes negativas son los resultados desafortunadas hacia uno mismo,
por la excesiva preocupación por la superioridad o inferioridad propia. Se centra en sí mismo y por eso tenemos aquello. También en la relación con los demás, con tendencias a pretender superioridad al compararse con los demás, al estar a la defensiva en cuanto a los demás, impidiéndole entonces interesarse sinceramente en otros. Aún la actitud hacia la vida se ve perjudicado por temor al fracaso que le hace sustraerse de todo lo nuevo. No quieren iniciar nada nuevo por temor a fracasar. Lo que para otros es oportunidad, para esa persona que tiene el complejo constituye una amenaza. Por eso dice la palabra de Dios en una versión de 2 Corintios 3:5, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos, o sea, nuestras propias fuerzas. Es Dios quien nos da la capacidad para hacerlo. Y ahí está la clave. Es Dios el que hace la diferencia. Y antes de pasar al remedio, que es lógicamente lo que todos estáis esperando escuchar, el remedio previsto por Dios, cabe una advertencia. Y es cuidado con las excusas. Por ejemplo, a las personas que dicen, ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. Dios me ha hecho así y no hay nada que hacerle. Cuidado. No emplees el nombre de Dios en vano, porque si le acusas a Dios de tu situación, lo estás acusando en vano. No es su deseo, el deseo de Dios, que suframos ese flagelo, como vemos en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios, subraya la palabra de no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No echemos la culpa a Dios en nuestras propias faltas. Por eso Jehová se enojó contra Moisés. ¿Por qué? Porque Dios estaba llamando a una tarea y él sentía que no era capaz de poder realizarla. Tampoco sirve de excusa lo dicho por el Señor allí en Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando allí de un complejo de inferioridad, sino de no sentirnos más importante de lo que realmente somos. ¿Y cuál es la medicina para esto? ¿Cuál es el remedio para esto? La palabra de Dios tiene muchísimo que decirnos al respecto, como estaremos viendo. Como casi siempre debemos comenzar con la comprensión y la confesión. Resulta casi imposible superar aquello que no se quiere reconocer. No obstante, es lo que más le cuesta hacer a la mayoría. Reconozcamos, como Bernardo de Clairvaux, que nadie puede perjudicarme sino yo mismo. Llevo conmigo el daño que me causo y solo sufro por mis propias faltas. O sea, no le echemos la culpa a Dios si no estamos haciendo todo lo que podríamos hacer. Pero también hace falta considerar la causa básica y fundamental. Se dice que la comprensión es la mitad de la cura. ¿Cuáles fueron los factores que me llevaron o te llevaron a ti a sentirte así? Cuando se saca a la luz el origen de la mala opinión que uno tiene de sí mismo, se descubre que las condiciones causantes ya no existen o que se puede hacer algo concreto al respecto. Podría describirse este proceso con las palabras que encontramos allí en 1 Corintios 5, versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Sí, esa levadura negativa es la que nos contagia. En otros casos, cuando la causa es las opiniones adversas o críticas de los demás, hay que someterlas a juicio crítico.
¿Qué te hace suponer que están en lo cierto al decir eso? Haz una honesta evaluación de ello y te darás cuenta que no tienen razón. Por eso nos dice la palabra de Dios con tanta fuerza y tal confianza, nota esta palabra, confianza tenemos por Cristo para con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que, y fíjense esta frase al final del versículo, esto es la base de todo, nuestra suficiencia viene de Dios. ¿Yo puedo ser insuficiente? Sí, pero como hijo de Dios, yo puedo recibir la suficiencia suya, nuestra suficiencia es de Dios. Otra parte de la medicina que Dios nos receta en su palabra, porque tiene, como hemos visto, tiene mucho que decirnos al respecto, es cambiar la forma de pensar mediante la renovación de nuestros pensamientos. Noten lo que dice Romanos 12:2. Y eso nos muestra el peligro muchas veces que tenemos, así como estamos cuidándonos hoy en día de no contagiarnos. Sin embargo, ahí nos dice la palabra, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante ¿qué? La renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y podemos asegurar que siempre es así. Hay que proyectar imágenes positivas en la mente y adoptar la mentalidad que expresó Pablo en esa incomparable afirmación de confianza cristiana que tenemos en Filipenses 4:3. Todo lo puedo. ¿Dónde está la clave? En Cristo que me fortalece. Sí. No hay límite en un sentido casi a lo que podemos hacer cuando nos damos cuenta que es Cristo que nos fortalece. Recuérdate a ti mismo constantemente esto. No soy inferior, pues estoy tomado de la mano de un Dios superior. ¿Por qué voy a ser yo inferior si Él me toma de la mano como Dios? Resulta muy sugestivo que en un contexto que tiene que ver con el tema de la humildad, Pablo afirma con firmeza allí en 2 de Corintios 11, versículo 5, y pienso que en nada he sido inferior a esos grandes apóstoles. O sea, esto era importante para él. Asimismo, podemos emplear aún un complejo de inferioridad como una espuela para alcanzar el éxito. En algunas circunstancias un sentido puede ser una ventaja en la vida y un estímulo para la ambición, ya que nos lleva a apoyarnos más en nuestro Dios y su poder y depender más de Él. Es decir, si yo soy consciente que aparte de Dios no tengo fuerza, no tengo suficiente conocimiento y todo lo demás, entonces nos damos cuenta que es importante depender más de Él. El poder de Dios, dice la Escritura, se perfecciona ¿en qué? En nuestras debilidades. Porque es así que puede mostrar Dios, precisamente puede mostrar que Él puede hacer, aún de nuestras debilidades, puede hacer grandes cosas cuando nos ponemos en sus manos. Sin duda lo que tenía en mente el apóstol al afirmar allí en 2 Corintios 12:10. Sí, Dios puede ayudarnos a convertir un menos en un más. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Por tanto, dice, o sea, en base a eso, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Es decir, y el poder de Cristo. Es decir, que nosotros conscientes de que separados de Dios nada somos y nada podemos, esto nos va a llevar mucho más
a apoyarnos en Él y encontrar en Él la respuesta. Además, tener una correcta actitud mental. Interesante, yo me llamo Carlos Alejandro Morris, pero me interesan las siglas de mi nombre. Siempre he pensado que, no sé, mi padre sé por qué me pusieron ese nombre, pero yo tomo las siglas de ese nombre. Correcta actitud mental. Hacia nosotros mismos, o sea, aceptando las limitaciones que sí tenemos. Yo no me pondría, por ejemplo, a pretender cantar un solo. No tengo voz para ello. Y muy pronto se daré en cuenta de eso si empezara a cantar. Si uno se da cuenta entonces que no es una persona excepcionalmente dotada, ningún genio, ningún dominador del mundo, ¿por qué desesperarse? No hay por qué avergonzarse de pertenecer al tipo de persona no tan excepcional. Por el contrario, Dios puede emplear mejor a una persona consciente de sus limitaciones y por ende más dependiente en Él. Si yo pienso que yo lo tengo todo, entonces hago a un lado prácticamente a Dios y su palabra. Pero no así cuando me doy cuenta que soy dependiente en Él. Y otra vez volvemos a aquella verdad de 2 Corintios. Bástate mi gracia, porque mi poder sé que perfecciona en la debilidad. Dios puede emplear mejor a una persona consciente de sus limitaciones y por ende más dependiente de Él. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, y acá viene el resultado de lo que recibimos de Él, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Por qué? Porque entonces, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si soy consciente de esto, me apoyo más en Él, me apoyo más en la fuerza que Él puede darme y en el poder que Él puede darme. No nos olvidemos además que estamos en constante proceso de desarrollo y por eso no tenemos por qué compararnos para nuestro desmedro con otras personas. Aunque hayamos cometido desatinos y faltas, ¿acaso creemos que esto es una excepción y que todo el mundo está pendiente, mirándonos? En este sentido resultan muy apropiadas las palabras de Filipenses 1:6. Dios no ha terminado su obra en nosotros, sí es cierto. Y estoy seguro, notemos esa palabra, estoy seguro, decía el apóstol Pablo, que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes. ¿En qué momento comienza esa buena obra? Cuando lo recibimos al Señor como nuestro Salvador personal por la fe en Jesucristo. Le reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Entonces dice, continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelve. Comenzó la buena obra en vosotros. Por eso decimos en el otro lado, no me critiques, todavía Dios está trabajando en mi vida. Y puedo asegurar que es así. No estemos mirando a los demás buscando qué puntos podemos criticar. Dios todavía está trabajando y es importante dejarle trabajar en nuestras vidas, que Él tenga y Él pueda hacer lo que Él quiere de nosotros y así sí podremos superarlo. Conviene asimismo que nos aboquemos a corregir nuestros defectos y acentuar nuestros puntos fuertes. Interesante es remitirnos a la historia de este mundo. Theodore Roosevelt, por ejemplo, presidente de Estados Unidos, y Churchill eran personas que tenían problemas. No eran personas supercapacitadas o hipercapacitadas. Sin embargo, fueron usados. No nos olvidemos que nosotros contamos con algo que no tenían estos. ¿Y qué es eso?
la ayuda del poder de Dios. Además, convirtámonos en expertos en por lo menos una cosa. Eliminemos toda meta contradictoria. No puedo estar buscando de ir a distintas y llegar a distintas metas. No es posible hacer todas las cosas a la vez. Pablo mostró que parte de su éxito se debía a su concentración en un objetivo primordial. Él decía, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. La palabra de Dios no podía ser más clara en ese sentido. Una cosa hago. Además, hace falta por parte nuestra comprender la aparente contradicción de 2 Corintios 12, versículos 9 y 10. ¿Cómo podemos imaginarnos que la debilidad es mejor que la fortaleza? ¿Puede alguien como Pablo jactarse de su debilidad? ¿Era masoquista? ¿Era él masoquista? No. Es que Dios tiene un propósito en todas las experiencias dolorosas de la vida. En el caso de Pablo era su aguijón en la carne, para que él dependiera más en el Señor. Pidió 3 veces que se lo quitara, pero Dios no lo quitó. En lugar de ello le dijo que bástate mi gracia, porque mi poder, y otra vez lo repetimos, se perfecciona en la debilidad. Cada momento difícil en nuestra vida, cada enfermedad, cada afrenta, cada necesidad, persecución, angustia, es una oportunidad para que Dios manifieste su gracia suficiente, para que Cristo muestre su gracia suficiente en nosotros. Nunca se experimenta esa gracia hasta que se necesita. En momentos de debilidad y aparente desamparo, la fuerza que encontramos es el poder de Dios y no el nuestro. Si Dios soluciona esos problemas o le da el rumbo apropiado, podemos estar seguros de que fue Él y no nosotros. Por lo cual, por amor a Cristo, en necesidades, en persecuciones, en angustias, me gozo en las debilidades, en las afrentas, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece una contradicción, ¿no es cierto? Pero débil en el sentido que me doy cuenta que solo no puedo. En mis propias fuerzas no puedo. Pero con las fuerzas y el poder y la gracia suya, no hay límite, todo lo puedo. Además, hace falta concentrarnos en los demás, interesándonos sinceramente en ellos y así olvidándonos de nosotros mismos. Muchas personas que tienen complejos es que se encierran en sí mismos y siempre están mirándose en el espejo, por así decirlo, y viendo solamente sus propias faltas. Mucho de nuestro mal consiste en la concentración en nosotros mismos. Notemos lo que le pasó a Job, y yo justamente estoy en estos días concentrándome en un estudio, aprovechando que tenemos que quedarnos en casa para seguir estudiando a fondo el libro de Job. Pero cuando llega al final, yo estoy recién por la mitad, pero cuando llega al final, notemos lo que dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Vaya que amigos, entre comillas, los que le habían estado acusando y haciendo la vida imposible. Y además aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, mucho de nuestro mal consiste en la concentración en nosotros mismos. Notemos en el caso de Job. Entonces, en el último término, debemos tomar en cuenta la conciencia de Cristo debe reemplazar la de nosotros mismos. Pablo no era ningún superhombre, sino un ser humano
que podía a veces sentirse apocado e imposibilitado de afrontar las dificultades, circunstancias y contingencias de la vida. Por eso en cierta oportunidad lo encontramos reconociendo entre los creyentes de Corinto, y para estas cosas ¿quién es suficiente? El mismo contesta su propia pregunta allí en 2 Corintios 3, 4 y 5. Y tal confianza, tenemos confianza, sí, tenemos mediante Cristo, ahí está la clave, para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. No estamos hablando de autosuficiencia, sino de Cristo suficiencia, de ser suficientes en Él. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Subrayo eso. Nuestra competencia viene de Dios. Otra versión lo dice: no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Competencia, capacidad y otra versión más. Pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Es el mismo versículo, distintas versiones, pero creo que de esa manera podemos llegar a entenderlo bien. ¿Y cuál es la medicina recetada? En otras palabras, en vez de concentrar nuestra atención en nosotros mismos y nuestra incapacidad real o ficticia, concentrémonos más bien en aquel que nos puede dar confianza y capacidad para afrontarlo todo, o sea, Dios. Nosotros somos dignos, pero solamente por la dignidad que Él nos puede conferir. Cabe preguntar además, ¿qué derecho tenemos de no tener confianza cuando tenemos el poder ilimitado de Dios a nuestra disposición? Confiemos en Él no solo como Salvador, ese es el punto de partida. Reconocer que Él murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre allí para limpieza de nuestros pecados, y que por la fe, invitándole a entrar en nuestro corazón y nuestras vidas, recibirlo como Salvador, pero también reconocerlo como Señor y sustentador. Por eso volvemos a lo que hemos dicho varias veces: el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Por eso alguien ha dicho: lo que no puedes hacer con tus fuerzas, lo hará Dios con su poder. ¿Cómo contestó el Señor a la afirmación de incapacidad e inferioridad de Moisés que vimos al principio? Con esas incomparables palabras. Es decir, Él decía: yo no puedo. Pero Él dice: ve, porque yo estaré contigo. Eso hacía toda la diferencia. Por el gran yo soy estaría con Él en todo momento. Así con nosotros también. Similar resulta la respuesta divina a Jeremías. Dice palabras parecidas: no temas delante de ellos, porque contigo estoy. Ahí está la clave. Contigo estoy para liberarte, dice el Señor. Volviendo a Moisés, entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca has sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla. Vaya qué complejo que tenía. Y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. O sea, ahí tenemos la respuesta bien clara. Por eso concluimos con estas palabras. Animémonos, hermanos. Dios no solo está de nuestra parte, sino que está con nosotros para capacitarnos.
Y recuerdan aquella expresión que me parece tan importante, y yo la tengo que usar aún a mis 85 años. Dios no ha terminado contigo aún. Por eso decía la palabra, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria, me gusta esa versión, la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, cuando las personas toman conciencia que no es nuestra fuerza, nuestra capacidad solamente, nuestra inteligencia, sino que es su poder trabajando en nosotros. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude para que nos demos cuenta otra vez, como decimos al principio, se nos está diciendo continuamente lo que no podemos hacer. Hemos querido concentrarnos en lo que sí podemos hacer, en lo que sí Dios quiere que no solamente seamos, sino que hagamos para su gloria y para su honra. Que así sea con cada uno de nosotros.